Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
Hola, 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 muy buenos días, son las 10 de la mañana con 24 minutos y arrancamos una nueva edición de Ñucanchis Cancunapaj a través de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7 y el día de hoy en simultáneo a través también de Prensa Originaria Llancasmaqui Red Chasqui. 5 de septiembre, ¿no?, del año 2023 y bueno, hoy un día muy especial también, no lo digo porque he vuelto a la radio, sino también porque se recuerda, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿no? Así que también en el día de hoy vamos a tener a dos invitadas muy especiales. Obviamente todo tiene que ver, como hace 2 meses, ¿no?, con la lucha de las comunidades indígenas a través del tercer Malón de la Paz. Pero bueno, ahí sin más preámbulo también vamos a presentar el día de hoy al equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo de lo que es Ñucanchis Cancunapaj en esta nueva edición de martes 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. Así que bueno, me presento, mi nombre es Cesarín Tiangulo, estoy en conducción y operaciones técnicas, pero me acompaña también acá todo el equipo de Radio Chasqui, ¿no? También acompañados acá por Sergio Ballesteros, como así también por Alejandro Mendoza, y quien me acompaña en la conducción del día de hoy, ¿no? Lo hemos interrumpido un poco porque él es el habitual de los días martes, así que muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, César, buenos días a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando y como vos lo decías también, un día especial y por varias situaciones. En realidad la que más nos reúne también tiene que ver con este día 5 de septiembre, Día de la Mujer Indígena, la Mujer Originaria, un día internacional que, como sucede también con muchos días de lucha, implica una reflexión y también una conmemoración hacia aquellos hermanos, hermanas, hacia aquellos ancestros que estuvieron también muy comprometidos en la lucha y que sufrieron muchísimo, tal cual es el caso de Bartolina Sisa, ¿no? Entonces también este recuerdo, esta memoria activa que tiene que haber también con aquellas hermanos y hermanas, como decíamos, en este caso hermanas, y también la posibilidad de hablar con hermanas que están muy comprometidas, no solo en la lucha misma, sino también en una forma de vida que es propia justamente de nuestra tierra, de nuestro territorio, y que a pesar de todos los silencios que han habido a lo largo del tiempo, aún se mantiene activa, ¿no? Sí, no, totalmente, así que bueno, nos hemos retrasado un poquito, pero hemos arrancado en Ñucanchis Cancunapaj en una nueva edición de esta semana, el día de hoy, un día muy especial. Vamos a escuchar, ¿no?, un poquito de música, una cortita musical, nos acomodamos un poco y venimos con todo el desarrollo de la información y después obviamente con nuestras invitadas especiales para el día de hoy. Así que enseguida nada más volando.
10 de la mañana con 30 minutos. Bueno, volvemos a Ñucanchis, Cancunapaj. De nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Y bueno, arrancamos, ¿no?, directamente ya con el desarrollo de la información. Como todos saben, no sé si todos, pero al menos en los medios de comunicación que pertenecen a la red Chasqui, ¿no?, como Prensa Llancamaqui y Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, hemos estado haciendo a lo largo de más de 80 días, ¿no?, todo el proceso de lucha que ha llevado a cabo el tercer Malón de la Paz, ¿no?, acá en la provincia de Jujuy, y después en lo que es todavía, porque aún persiste la permanencia ahí en Plaza Lavalle, en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, comentarles un poco, ¿no?, esta información por ahí que tenemos nosotros, porque estuvimos, ¿no?, el día de ayer ha arribado a la provincia de Jujuy una delegación de Abrapampa, ¿no?, perteneciente al tercer Malón de la Paz, una delegación de alrededor de 20 hermanos y hermanas, ¿no?, pertenecientes a distintas comunidades ahí de la región de la Puna. Y bueno, estuvieron arribando en horas de la noche, ¿no?, fueron recibidos ahí en la permanencia, en la ruta que aún se mantiene, ¿no? Recordemos también que todavía en la provincia de Jujuy, a pesar de que se han levantado algunos cortes de ruta, aún persisten las permanencias en las rutas, como es en Abrapampa y en La Quiaca, ¿no? Y la verdad que fue un momento muy emotivo, ¿no? Otro momento destacamos nosotros histórico dentro de lo que es el proceso de lucha de las comunidades indígenas, de los tantos que hay, ¿no? Algún momento creo, Fernando, que haremos una recapitulación, ¿no?, de cada uno de los hechos que han ido atravesando las comunidades indígenas, especialmente con el tercer Malón de la Paz. Y bueno, ¿no?, hay la recepción de los que esperaban, ahí la verdad que mucha emoción, los abrazos, los llantos, ¿no?, las palabras también de aliento, e informar también un poco, ahí saliéndonos un poco de lo emotivo, ¿no?, que esto no implica que el tercer Malón de la Paz haya desistido en los planteamientos que ha llevado a Buenos Aires, ¿no?, a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso de la Nación. ¿No? Esto sigue firme, al contrario, ¿no?, debido a esto a que se ha firmado un decreto por parte del presidente de la Nación, ese decreto, ¿no?, que posibilita que se arme una comisión investigadora sobre todos los hechos de violencia por parte del Estado, ¿no?, hechos de violencia, violaciones a los derechos humanos, ¿no? Esta delegación del tercer Malón de la Paz va a formar parte, ¿no?, un grupo va a formar parte de esta comisión, y obviamente que tienen que volver muchos para que puedan dar testimonio en el territorio de todo lo que vinieron pasando en todo este proceso, digamos, de lucha del tercer Malón de la Paz, y obviamente con la irrupción del Estado provincial a través de la justicia y de las fuerzas, ¿no?, en los cuales han procedido a muchos hechos irregulares, especialmente aquellos de violencia. Así es, en realidad también es parte de esto que de alguna forma también con el tiempo implica el hecho de ir reconfigurando, digamos, las luchas, tomando en cuenta también la cantidad de días que ahí los hermanos y hermanas estuvieron haciendo la resistencia pacífica, y justamente también ahí en medio de Plaza Lavalle, donde sufrieron tantas situaciones de discriminación, de incluso podemos decir violencia institucional, ¿no? Desde el hecho mismo de no poder armar un gazebo hasta la falta de que se atienda a, digamos, de que justamente el cuerpo médico atienda a los hermanos que estaban haciendo huelga de hambre en algún momento y que estaban encadenados en medio de toda esta situación que tiene que ver con el hecho de necesitar que hayan oídos que escuchen las voces que están pidiendo y exigiendo también en numerosas situaciones, que en el caso del tercer Malón de la Paz tiene que ver por un lado justamente con la propiedad comunitaria, tiene que ver por otro lado también con esta constitución provincial que al menos ya está la comisión investigadora, ¿no? Buscando también muchísimas, y bueno, pensamos también que esperamos que en medio de todas las muchísimas situaciones que han habido, que se han ido atravesando, en todas las irregularidades, que haya también alguna respuesta. Y por el otro también, bueno, se pedía algo que es
y pensamos tan complejo, pero que a la vez también tiene que ver con el poder pensar y repensar lo que tiene que ver la misma situación que estamos viviendo, la misma actualidad y el mismo contexto. Esto que se pedía justamente que haya una intervención de la provincia de Jujuy. De todos los pedidos, bueno, el que más se ha avanzado justamente es en que se investigue la Constitución y cómo se ha ido imponiendo, cómo se ha impuesto en este último tiempo, ¿no? Y esperamos justamente que hayan respuestas favorables a lo sumo. También digamos que los mismos maloneros y las mismas comunidades estuvieron y hablando de, digamos, no sé si decir el pasado más inmediato o el presente continuo, tiene que ver con esta situación de negacionismo que está atravesando o que está planteando una parte del sector político y que está encabezado por la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, ¿no? Por Victoria Villarruel, quien ya ha, digamos, organizado este acto de alguna forma en memoria de las víctimas del terrorismo y que ha sido también, ha tenido muchísimas, digamos, respuestas a partir de organismos de derechos humanos, de los mismos hermanos también que están participando del Tercer Malón de la Paz y que hicieron un abrazo también simbólico a la legislatura y que se manifestaron en contra del negacionismo mismo y de esta teoría que se quiere, no sé, implantar. Hay quienes dicen que se quiere implantar nuevamente la teoría de los dos demonios, el hecho también de que incluso quieren ir mucho más a fondo y negar que el Estado, bueno, en ese momento Estado ocupado por las Fuerzas Armadas haya sido o haya ejercido el terrorismo de Estado, ¿no? En lo que nosotros todavía consideramos como sociedad como una de las épocas más oscuras que hemos vivido y que se quiere a poner un debate como para reafirmar, digamos, el accionar de las Fuerzas Armadas en esos años. Sí, sí, no, y totalmente, y va, incluso dentro de las tantas cosas que plantean desde este sector, por ahí más afines, ¿no?, a lo que es la derecha, podríamos decir, no sé, e incluso hasta cuestiones ¿no?, de leyes que van a implementar, porque lo dicen abiertamente, ¿no? Por eso nosotros cuando hablamos de una cuestión a futuro, sabemos muy bien de que, bueno, ya se acercan las elecciones y que hay 3 candidatos que se han posicionado, ¿no?, para estas elecciones con las aspiraciones por ahí, ¿no?, más latentes para poder acceder a la presidencia, perdón. Y en este sentido, ¿no?, en lo que vos hablabas recién, ¿no?, también dentro de lo que tienen como plan de gobierno, obviamente está quitarles derecho a las comunidades indígenas, ¿no?, y lo dicen abiertamente, digamos, como lo que es eliminar la ley 26.160, ¿no? No sé, me parece que la verdad que es muy grave la situación, ¿no?, que se viene, y esto marca obviamente qué sectores están por atrás también, ¿no?, de este partido político o de estos candidatos, digamos, ¿no? Sí. Antes por ahí lo veíamos un poco más camuflado, ¿no?, en algunos sectores políticos, pero hoy es muy abierto, digamos, ¿no? Y eso también creemos nosotros que obedece que hay un sector, lamentablemente, en todo el país, ¿no?, que parecería que quiere, ¿no?, que esto suceda, o quiere que ciertos sectores que han avanzado en derechos, ¿no?, retrocedan, ¿no?, como en el caso de las comunidades indígenas. Pero bueno, justamente hablando de estas cuestiones, no podemos dejar de hablar de todo lo que tiene que ver con nuestra provincia, que se enlaza con lo nacional ahora, ¿no?, obviamente justamente por la irrupción del Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires, que nacionalizó varias cuestiones y puso también en la agenda política justamente, ¿no?, muchas cuestiones, ¿no? Y en esto tiene que ver especialmente las presentaciones legales que han hecho las comunidades indígenas en Buenos Aires. Una de estas tiene que ver con un habeas corpus, ¿no? Bueno, esto lo que vamos a leer salió en un portal de noticias acá local, en la provincia de Jujuy, en el cual dice que la abogada de comunidades asegura, ¿no?, que Jujuy está en un estado de sitio, ¿no?, y se refirió al rechazo de la justicia federal a un habeas corpus presentado por personas de distintas agrupaciones originarias de Jujuy, obviamente aquellas que pertenecen al Tercer Malón de la Paz y están, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires,
Y bueno, la abogada dice jujeña Silvana Llanes, que representa a integrantes de comunidades aborígenes de nuestra provincia, se refirió al rechazo de la justicia federal en un habeas corpus presentado por estas y otras personas de distintos agrupamientos originarios y organizaciones sociales que protagonizaron diferentes hechos desde los enfrentamientos del 20 de junio en la legislatura jujeña. Estamos sorprendidos, dice, ¿no? Declaraciones con las expresiones del fiscal Colonese. Desconocemos si no escuchó bien o no ve realmente lo que pasa en Jujuy, porque decir que la presencia de 700 policías que amedrentaron, a 10 personas que estaban haciendo permanencia en Purmamarca no es amedrentar, ¿no? Que vivimos en una situación de paz, que tampoco se ve dónde la saca. Es terrible lo que dijo el fiscal delante de las víctimas, que se sintieron totalmente amedrentadas, ¿no? Siguen amenazando, violentando y este tipo de acciones o de dichos que emite el fiscal tratando de delincuentes a las víctimas es demasiado. Es demasiado que permitamos que sucedan estas cosas. No sé si el fiscal Colonese vio bien el expediente, que estaría bueno, siendo que las víctimas se lo están manifestando. Tenemos miedo, ¿no? Son las declaraciones de la abogada ante el fiscal, la abogada Silvana Llanes, que representa a las comunidades indígenas aquí en la provincia de Jujuy en esta presentación de habeas corpus, ¿no? Para que en este tipo de situaciones que han habido, que han ocurrido a partir más o menos del 17 de junio, ¿no? Estamos hablando de los allanamientos en los domicilios, las detenciones también en los domicilios, las situaciones de persecución en las calles, que se dio en los domicilios, desistan, ¿no? De esto, o por lo menos que muchas de las personas afectadas, digamos, por este tipo de situaciones puedan tener alguna contención legal cuando les vaya a pasar este tipo de situaciones, digamos, ¿no? Esto fue totalmente rechazado. Ya había sido rechazado en la provincia hace mucho, después del 20 de junio, y ahora es rechazado también por la justicia federal. Así que bueno, vamos a esperar, Fernando, a ver qué sucede con el desarrollo de esta información. Así es, bueno, como dice la abogada Silvana Llanes, rozando los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y como vos lo decías también, a partir de mediados de junio es que se ha visto que ha acrecentado en muchísimas situaciones que son antidemocráticas y que a la vez en el gobierno de Gerardo Morales ya se habían visto anteriormente, ya se había cumplido un año incluso de aquellos allanamientos a referentes de movimientos sociales que habían ocurrido también de una forma intempestiva y que habían sido una ola de allanamientos que se produjeron en un fin de semana, ¿no? En este caso, y después de haber sancionado, o en medio justamente de buscar sancionar esta reforma a la Constitución provincial, es que nuevamente empezamos a ver y muchos jujeños a vivir y a sufrir este tipo de situaciones que tuvieron que ver con allanamientos, tuvieron que ver con violencia institucional, tuvieron que ver con detenciones arbitrarias y tienen que ver con todavía los distintos casos contravencionales que están sufriendo hasta el día de hoy distintos referentes, docentes y luchadores que en muchos casos incluso ni siquiera estuvieron quizás tomando una parte activa justamente de las mismas protestas, ¿no? Así es, totalmente, ¿no? Pero bueno, es lo que está pasando, hay muchas, pero no sé, se hablaba, ¿no? De 150 en un principio, fue alrededor de los datos que tiró el gobierno de la provincia de Jujuy y esa comisión investigadora que armó, ¿no? De 150 causas, ¿no? Que se iban, la verdad que yo perdí la cuenta de cuántos detenidos hubo, ¿no? También cuántos se llevaron a juicio. Hay algunos todavía creo que están pendientes por ahí esperando alguna notificación para ser elevados a juicio, ¿no? Cada una de las causas contravencionales que tienen, digamos. Recién pasó lo de la docente también, ¿no? Mercedes Maidana, que fue sobreseída, ¿no? Pero bueno, y así van a pasar muchas situaciones, ¿no? Porque todavía falta, ¿no? Y hay algunos miembros de comunidades indígenas o de organizaciones sociales que todavía están esperando, como te digo, esta notificación. Así que bueno, a ver, Fernando, pasamos a otra información. ¿Qué tenemos por ahí?
Así es, y bueno, hablando también de negacionismo y de esta suerte de, podemos decir, debate que se está tratando de imponer a niveles nacionales, encontramos que hay respuestas y también por parte de lo que tiene que ver con investigadores, y en este caso si hablamos de Reinaldo Castro, que ha sido uno de los... podemos decir, ejemplos a seguir en cuanto a la visibilización también de situaciones que han ocurrido en medio de la dictadura militar, y ha sido el que ha propiciado, o uno de los que propician, un libro que está justamente en fase de producción y que o tiene como nombre justamente, y ya 40 años de tener democracia nuevamente en nuestro país, tiene como título 1983-2023, la fase voraz del neocolonialismo. Y además de la implicancia también de esto, ¿no? De las democracias, de las dictaduras, hablar de un neocolonialismo implica también, ¿no? Esta lucha de los mismos, de las mismas comunidades hacia esta suerte de sufrimientos y de distintas falencias por un lado, y de distintas también invasiones por el otro, ¿no? A los derechos mismos de las personas y del territorio. Y en el marco de estos 40 años de retorno a la democracia, un grupo de investigadores, artistas y comunicadores de Jujuy encaró este proceso colectivo de reflexión y análisis que quedó plasmado en la publicación, justamente el libro Jujuy 1983-2023, la fase voraz del neocolonialismo, y que se estará lanzando en los próximos días. El equipo, bueno, personas muy reconocidas dentro del ámbito local. Encontramos a Reinaldo Castro, Benito Carlos Aramayo, Malca Manestar, Ariel Rivero, Pablo Pelazo, César Cibo, Gabriela Tigman, Carlos Rivero y Aroj Gali. Mira, son parte del colectivo que elaboró los contenidos del libro. ¿Y qué es lo que dicen los autores? Nos pusimos a pensar en la provincia en el marco de los 40 años ininterrumpidos de democracia, y escribimos sobre el campo político y sobre las empresas que explotan nuestros recursos naturales. Hablando de neocolonialismo, ¿no? Sí, extractivismo, bueno, de todo. Sí. ¿No? Y bueno, ¿qué grupo, no? O sea, del que ha conformado esto para elaborar este libro, muy diverso, ¿no? Con distintas perspectivas, ¿no? Reinaldo Castro, Benito Carlos Aramayo, un profesor de la universidad, una abogada, Malca Menester, si no me equivoco, ¿no? Sí. La verdad que está muy bueno. ¿Para cuándo es la presentación, dijiste? Para los próximos días, no sale la todavía fecha específica, pero suponemos que en estas semanas o en estos días van a darlo a conocer, ¿no? Y estaremos atentos como para ir a cubrirlo y quizás hablar con los protagonistas. Los protagonistas, Sí. ¿no? Y por ahí obtener un libro para sortear. De paso. De paso, ¿no? Bueno, ahí bien, a ver, seguimos con la información, ¿no? Obviamente ahí nos Sí. ponemos un poquito más serios, Sí. ¿no? Fractura de la ciudadanía, dice, y entrega de los recursos naturales a empresas, conclusiones de la reforma en Jujuy. A ver, de información, la misión internacional conformada por 8 organizaciones de derechos humanos apuntó a que los cambios en la Carta Magna jujeña se produjeron sin la deliberación correspondiente, provocando mayor polarización y persecución a opositores. Durante toda una semana, dice, ¿no? Del 21 al 25 de agosto, una misión internacional de observación llegó a Jujuy para relevar las consecuencias de la reforma parcial de la Constitución provincial, la cual, lejos de robustecer el sistema democrático, exacerbó la fractura y la polarización en el conjunto de la ciudadanía. Ese fue uno de los primeros puntos que subrayó la misión conformada por 8 organizaciones de derechos humanos: Federación Internacional por los Derechos Humanos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, PAM para el Mundo, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, International Work Group for Indigenous, bueno, ahí en inglés no nos sale, ¿no? Indigenous Affairs, Sí. Centro Legal de Derechos Humanos, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, ¿no? Otra vez en inglés, y Movement Law, no sé si lo dije bien,
¿no? Que desembarcaron en la provincia para realizar un relevamiento de denuncias sobre la vulneración de derechos por parte del Estado provincial. Así, dicha misión se presentó en los focos de protesta en los cortes de ruta que persisten en la región de Quebrada y Puna y que tiene a las comunidades indígenas como protagonistas, pero también como víctimas de la represión policial, la persecución mediante causas contravencionales y de los propios cambios en la Carta Magna jujeña. En este sentido, la misión internacional apuntó que si bien las comunidades preexistentes solicitaron participar de la reforma, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. La elaboración de la reforma se desarrolló con una ausencia de mecanismos de consulta y participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a pesar de los numerosos pueblos que habitan en Jujuy, alrededor de 420 comunidades, de la vigencia del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas, ¿no? En consecuencia, conclusiones, consideraron que las modificaciones de la Constitución son incompatibles con los derechos humanos y los derechos ambientales, ¿no? Creo que es la tercera misión, ¿no?, que viene a la provincia de Jujuy desde que empezó todo el conflicto, ¿no? Especialmente, obviamente, después del 17 y 20, que fueron los 2 días en los cuales se produjeron los hechos de la represión, tanto en Purmamarca como así también la legislatura de la provincia de Jujuy. ¿Sabes qué? Yo me hago una pregunta, ¿no?, sobre esto ahí relacionándolo con el decreto del presidente, que si todas estas, las misiones, ¿no?, todos los testimonios recabados, las pruebas y todo lo demás, no servirían no también para adjuntarlo, ¿no?, a lo que vayan a hacer, porque si viene otra misión investigadora, viene ahora, digamos, después del decreto del presidente, ya sería como la cuarta, digamos. Claro. ¿No? Y todas llegan más o menos a la mismo. misma conclusión. Van a llegar a la misma conclusión, me parece a mí, ¿no? No sé si llegarán a otra, ¿no? Y me parece que para agilizar un poco también se podría tomar en cuenta este tipo, ¿no?, de documentos que ya están hechos, digamos, y entregados, ¿no? Certificados y todo lo demás. Incluso esta última misión internacional no solamente fue a entrevistarse con las comunidades indígenas, sino también lo hizo con el propio gobierno de la provincia de Jujuy, ¿no? Fue recibido por el gobierno de la provincia de Jujuy, entonces también tiene la palabra del propio gobierno de la provincia de Jujuy e incluso de las propias fuerzas policiales, si no me equivoco. Entonces me parece que por ahí, porque creo que el decreto tiene por ahí un margen de 60 días, ¿no?, de plazo para poder ser entregado, ¿no?, las investigaciones, los testimonios, las pruebas y todo lo demás ante la justicia federal, ¿no? Entonces me parece que para agilizar un poco ya sería, ¿no?, otra vez caemos, ¿no? Bueno, qué sé yo, victimizar, revictimizar, volver a escuchar, no sé, me parece por ahí, ¿no?, también con la gente involucrada, digamos, dentro de cada uno de los hechos de violencia. Sí, bueno, algo que veníamos diciendo y también de entrada encontramos que lo que nos dijeron, por ejemplo, los muchachos o los hermanos de estas 8 organizaciones de derechos humanos, tiene que ver con algo que podríamos decir, ya sabíamos todos, ¿no?, que esta reforma a la Carta Magna jujeña se produjo sin la deliberación correspondiente y provocando una mayor polarización y persecución a opositores. Entonces, en determinado momento encontramos que hay procesos que se lentifican demasiado y que seguramente también tienen que ver con determinados intereses que no quieren que avancen y que implica también que estas conclusiones, que ya son tan obvias como decimos, todavía no tengan una respuesta favorable, a pesar de las presiones populares, a pesar de, digamos, la permanencia del tercer malón de la paz, a pesar también de todos estos avances que se lograron, que son significativos, pero podrían haber sido muchos mayores con, digamos, una mayor, podemos decir, una mayor intencionalidad del Estado mismo y de quienes tendrían que haber atendido desde el principio mismo a los hermanos, como para decir, bueno, realmente busquemos una solución a esto que están sufriendo, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, Fer, a lo que venimos el día de hoy, ¿no? Dijimos que es un programa especial, ¿no? Es el Día Internacional de la Mujer Indígena y vamos a tener las entrevistas respectivas, ¿no? También ahí con algunas hermanas, obviamente protagonistas, ellas también son parte de esta lucha de las comunidades indígenas, especialmente del tercer malón de la paz, ¿no? Y nos interesa, obviamente, siempre
hablar con las protagonistas, porque el rol creemos que es fundamental. Siempre las comunidades indígenas no tienen este tipo de situaciones en las cuales afrontan, ¿no?, las actividades de manera conjunta, ¿no?, en comunidad, y especialmente ahí siempre hablamos de dualidad, ¿no?, entre hombre y mujer, chachaguarmi, como lo quieran decir también los hermanos, Sí. ¿no?, en los cuales se desarrollan cada una de esas actividades, ¿no? Así que bueno, nos interesa también saber el rol de las guarmis dentro de la lucha de las comunidades indígenas. Así que bueno, Fernando, ¿qué te parece si vamos a escuchar un temita musical? Uno muy especial, ¿no? Acá tengo preparado uno, una artista boliviana, potosina, no sé si escuchaste a Ludmila Carpio, Claro, ¿no? Y justamente también vamos a hablar de Bartolina Sisa, especialmente el día de hoy, así que bueno, este tema es de Ludmila Carpio y es obviamente un homenaje a Bartolina Sisa. Así que bueno, enseguida nada más volvemos con más Ñucanchis Cancunapas y con las entrevistas respectivas para el día de hoy. Cancunapa. De nosotros para ustedes.
un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Ya. De la mañana, 11 de la mañana ya, bueno, estamos 11 de la mañana y un minuto, ¿no? Volvemos a Ñucanchis, Cancunapas y vamos a entrar de lleno al día de hoy, a la temática, ¿no? Que nos trae este día tan especial, Fernando, ¿no? El día de hoy, bueno, se recuerda lo que es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, ¿no? Se conmemora y en este sentido van a haber muchísimas actividades, ¿no? El día de hoy, tanto acá en la provincia de Jujuy, como así también ahora en Buenos Aires, ¿no? Así que enseguida también vamos a retomar un poquito la agenda acá en la provincia de Jujuy, pero en Buenos Aires también, ¿no? Porque ahí todavía, como digo, está el Tercer Malón de la Paz, las comunidades indígenas. Hay organizado ya, ¿no? Una comisión de mujeres del Tercer Malón de la Paz, ¿no? Cómo ha avanzado también toda la estructura, digamos, del propio malón, digamos, para poder organizarse en distintas áreas, ¿no? Y poder también encarar desde la parte simbólica, espiritual, ¿no? También histórica, podríamos decir, ¿no? Cada uno incorporándolas, obviamente, a la lucha, ¿no? de las comunidades indígenas. Así que bueno, en este sentido, Fernando, hoy, ¿no? Nos recordamos el Día Internacional de la Mujer, pero en honor ¿a quién? En este caso sí tiene que ver con lo que decíamos también al principio del programa, y podríamos llamarla una heroína, ¿no? Dentro de lo que es la lucha por los derechos, por el territorio. Bartolina Sisa, quien fue una de aquellas tantas mujeres invisibles que a lo largo de también la historia, a partir de su peso propio también se fue mostrando, tanto por su lucha como por lo que ha tenido que sufrir en manos de los invasores, ¿no? Invisibles para las historias oficiales. Junto a su compañero de vida Tupac Katari produjeron un gran levantamiento indígena contra la opresión española a finales del siglo XVIII, siendo Bartolina Sisa una gran líder que comandaba los ejércitos indígenas. Bartolina fue apresada por el ejército realista, siendo golpeada, flagelada y violada antes de ser sentenciada a muerte. Los relatos de la época describen así este hecho, y que sacada del cuartel a la Plaza Mayor por su circunferencia, atada a la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello, una coroza, es decir, un cucurucho que se ponía por afrente en la cabeza de los reos, esta coroza de cuero y plumas, y una aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano, y a voz del pregonero que publique sus delitos, sea conducida a la horca y se ponga pendiente de ella hasta que naturalmente muera, y después se clave en su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente. Se ve, ¿no?, la cantidad de, podemos decir, de ensañamiento que había justamente contra los hermanos y las hermanas en aquel tiempo, ¿no? Pedían entonces esto, que se claven su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruz Pata, Alto San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas, y de hecho sucesivamente después de días se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo Ayo y Zapaquí, de su domicilio y origen en la provincia de Sicasisa, con la orden de que se queme después de tiempo y se arrojen sus cenizas al aire donde estime convenir.
Terrible. El Día Internacional de la Mujer Indígena nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América reunido en Tiwanaku, en Bolivia, en 1983. Mira, justo el año en el que se instauró la democracia que estamos viviendo hasta el día de hoy acá en Argentina, ¿no? Así es, ¿no? Y qué bueno volver a la historia siempre, ¿no? Sí. Siempre hay que tener memoria y obviamente y esto le tiene que servir a todos los estados, ¿no? Todos los estados, hay muchos que han avanzado en esto, digamos, qué sé yo, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Bueno, aunque Perú Sí. se encuentra hoy en una situación muy conflictiva todavía, pero al menos en muchos países no se ha avanzado bastante con esto de reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas y obviamente reconocer la preexistencia también es reconocer el derecho al territorio y obviamente reconocer que hay una historia, ¿no? Que es parte de la conformación del Estado que hoy se impone, digamos, en cada uno de los territorios de Latinoamérica. No es la excepción el Estado argentino, digamos, ¿no? Obviamente, y esto también lo viene planteando, ¿no? El Tercer Malón de la Paz, con la implementación y el reconocimiento de un Estado plurinacional, ¿no? Que es por ahí lo que se plantea también, ¿no? Para poder avanzar en materia de derechos, ¿no? Esto, bueno, hay mucho para hablar, la verdad, del Tercer Malón de la Paz. Ya vamos a tener la oportunidad, digamos, de desarrollar por ahí de manera más ordenada, programa por programa, distintas temáticas, ¿no? Que tienen que ver, qué sé yo, con los derechos, con la espiritualidad, con las cuestiones de racismo, discriminación, no sé, cuestiones de la historia, fechas determinadas, como esta, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el día de hoy nos convocamos para hablar un poco y darle protagonismo, ¿no? Como bien merecido tienen, digamos, cada una de las mujeres dentro de la lucha a través de la historia de los pueblos originarios y en este contexto actual de nuestra provincia. Así que bueno, son las 11:07 ya, Fernando. Así que nos vamos a preparar enseguida, nada más. Vamos a establecer una llamada telefónica con una de nuestras invitadas, ¿no? Ella es Natalia Machaca, es referente de las comunidades de Yala, Lozano, León y Los Nogales, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a escuchar una pequeñísima cortina musical y enseguida nada más volvemos con la primera entrevista del día de hoy acá en Ñucanchi, Cancunapas, de nosotros para ustedes, ¿no? El informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Volvemos. Ojos azules. Bien, volvemos, son las 11 de la mañana ya, Fernando, 11:09. Hemos arrancado un poquito tarde, ¿no? Como siempre. Pero bueno, el día de hoy queríamos preparar obviamente este programa muy especial, ¿no? Que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y bueno, hemos tratado también de conseguir a miembros de comunidades indígenas, ¿no? Especialmente mujeres que han protagonizado y están protagonizando aún
la lucha por las reivindicaciones y los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Especialmente en esta irrupción, en este nuevo hecho histórico que marca la lucha de las comunidades indígenas, especialmente la del tercer Malón de la Paz. Y en este sentido, ¿no? Tenemos una invitada muy especial que hemos conocido hace poco, no así personalmente, porque ya por ahí la habíamos visto, ¿no? Creo que hay muchas personas, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de lucha que lleva todo el pueblo jujeño, que han repercutido, ¿no? A nivel provincial, nacional, y se han vuelto referentes y referentas, ¿no? En cada uno de sus territorios en la lucha de las comunidades indígenas. En este sentido vamos a conversar con Natalia Machaca, ¿no? Ella es referente de las comunidades de Yala, Lozano, León y Los Nogales, ¿no? Así que bueno, primero muy buenos días, Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes y a su audiencia tan prestigiosa. Bien, ¿cómo estás, Natalia? Muy buenos días. Bueno, primero agradecerte, ¿no? Por haber accedido a esta entrevista y bueno, preguntarte, ¿no? ¿De dónde sos? ¿No? Primero para que la gente te conozca un poco también, si perteneces a alguna comunidad, más allá de ser representante, ¿no? De varias comunidades, ¿no? ¿A qué pueblo perteneces? Contanos un poco, por favor, Natalia. Bueno, yo nací en la localidad de Los Nogales, en la jurisdicción de Yala, del municipio de Yala. Y bueno, estuve apegada a distintos tipos de luchas territoriales en nuestra zona hace ya mucho tiempo. Y justamente porque todo el tiempo estuvimos sufriendo persecución política de parte del municipio acá en Yala. Entonces eso me empujó un poco a capacitarme un poquito sobre la lucha territorial. Bueno, eso me ha ido llevando a participar, ¿no? Del tercer Malón de la Paz, a averiguar qué era el tercer Malón de la Paz. Estuve participando en la Quiaca hace 3 o 4 años más o menos, en un congreso del agua y la vida, en el que realmente eso fue lo que me impulsó, ¿no? a moverme y a participar del tercer Malón de la Paz. Porque en ese congreso del agua vi cómo en la puna jujeña están contaminando el agua justamente, y cómo los animalitos sufren esta contaminación. He visto en este congreso fotografías de ovejitas a las que se le cae la lana, llamas a las que se le cae la lana y quedan como un perrito pila. O sea, eso me partió el alma. He visto también fotografías de corderitos que nacen con 2 cabezas. He visto unas fotografías donde en la laguna de Pozuelos una madrugada amaneció llena de flamencos rosados muertos, miles de flamencos rosados muertos, y cómo el gobierno de la provincia, antes de que termine de amanecer, limpiaron esta laguna, ¿no? Hicieron desaparecer en bolsas negras a todos los flamencos rosados que habían fallecido, habían muerto en esta laguna a causa de la contaminación que bajaba por el río Cincel desde la mina Pan de Azúcar. Entonces todo eso me ha ido empujando a interesarme, interiorizarme más sobre este tema. Luego participo también del Movimiento Nacional Campesino Indígena acá en Jujuy, y he hecho un curso que fue premiado internacionalmente, que se llama Orientadores Territoriales Comunitarios, y enseñamos a la gente. Somos un grupo de 24 personas en el que los que enseñamos a la gente de distintos lugares de la provincia, y yo por eso participo y defiendo este sector, ¿no? Que es el que me toca, que es el donde yo vivo, Yala, Lozano, León y Los Nogales.
Eh, y bueno, enseñamos a la gente cómo debe proceder en el momento en que aparece un terrateniente con su carpeta de papeles diciendo que son los dueños del lugar y intentando desalojar a las comunidades que están viviendo hace años ahí en esos lugares. Entonces le enseñamos a la gente cómo proceder en ese caso, cómo hacer la denuncia, cómo hablar con la policía, porque muchas veces estos terratenientes están de la mano de la policía, ¿no? Pagan a la policía o no sé cómo hacen, pero la cosa es que siempre la policía está a favor de los terratenientes en vez de salir a favor de las comunidades. Sí, Entonces, sí, ¿no? bueno, ese es mi rol acá en mi zona, digamos. Muy bueno, la verdad que bueno, es lindo saberlo, ¿no? Es bueno también estar enterado por ahí de la lucha que se lleva adelante, porque mucho se habla, ¿no? De las regiones por ahí de la Puna, de la Quebrada, ¿no? Pero también acá en los valles, ¿no? Hay bastante lucha y esto que vos nombrabas, ¿no? Del Movimiento Nacional Campesino Indígena, sí, conocemos a mucha gente, nosotros también por ahí del MNSI y sabemos de la lucha que llevan adelante, no solamente por las comunidades indígenas, sino también ¿no? por las familias campesinas, ¿no? En cada uno de los sectores. Así que bueno, bienvenido sea todo tipo de lucha, ¿no? Que vaya en protección de la Pachamama. ¿No? Y hablemos un poco, Natalia, a ver si nos podés comentar un poco qué perspectiva tenés vos, ¿no? de lo que está pasando en la provincia de Jujuy aún, ¿no? Y que han involucrado a muchas personas, ¿no? De distintos estratos, bueno, de distintos espacios sociales en realidad, pero que en el cual las comunidades indígenas han tenido un papel fundamental y en también obviamente las mujeres tienen, ¿no? un papel fundamental como lideresas, como guías espirituales, ¿no? Ayudando a la par de los varones en todo tipo de actividades, ¿no? ¿Qué reflexión te merece esta participación? Bueno, yo creo que el rol de la mujer en la lucha, ahora en el tercer Malón de la Paz, acompañando a todas las comunidades originarias de la Puna y de la Quebrada, que son las que están siendo hostigadas más brutalmente, sin desmerecer, ¿no? Que en otros lugares como Palmasol, El Fuerte, acá en Lozano justamente tenemos problemas territoriales, pero sabemos que en la Puna son más bruta la lucha, porque la policía actúa de una manera tan impune y el gobierno actúa de una manera tan impune, dándole impunidad justamente a personas como Gustavo Bárcena, por ejemplo, en la comunidad Tilián de Volcán. También podemos en Queruquillal, hace menos de un año han subido personas del municipio de Tilcara y dejaron matando 40 ovejitas de una señora ahí en Queruquillal. Por eso decimos, es brutal lo que están haciendo con las comunidades y con las personas que viven solitas en los cerros. Eso debería movernos a todo Jujuy a luchar por esta gente, ¿no? Totalmente. Es lo que me mueve a mí como persona, como mujer, y sabemos que todas las mujeres, si vemos que otra mujer está sufriendo, automáticamente nos ponemos en pie de lucha y salimos. Hoy en el Día Internacional de la Mujer Indígena recordamos, ¿no? A Bartolina Sisa, que como nosotras en La Paz luchó, en La Paz Bolivia, luchó por sus ideales, por su tierra, lo mismo que nosotros ahora. Creo que la lucha sigue siendo la misma, en contra de la colonización, porque las multinacionales, extractivistas, avaladas por los gobiernos, como acá en Jujuy el gobierno de Gerardo Morales y la Reforma, porque encima se dan el lujo, ¿no?
de, de transformar las leyes a favor de las multinacionales. Entonces, las multinacionales son la nueva cara de la colonización. Seguimos siendo colonizados. Y creo que nosotros, todas las mujeres y los varones, todo el pueblo en general, debemos luchar por nuestra patria desde el lugar que nos corresponde. Así es. Y creo que es lo que hacemos. Y nos gustaría que mucha gente que ve esta lucha desde afuera, o escucha por la radio, o ve en las redes sociales esta lucha, tenemos que hacer como hacernos parte de esta lucha, porque estamos siendo colonizados, estamos siendo invadidos, usurpados. Jujuy es la puerta norte de Argentina. Por lo tanto, si las multinacionales hacen lo que quieren acá en Jujuy, van a hacer lo que quieran después en Salta, en Catamarca, porque ya lo están haciendo, pero todavía falta, ¿no? Falta un trecho largo. Yo creo que vienen también esta época de política y todo eso, acarrea también candidatos, por ejemplo, que sin decirnos nos están diciendo que van a reformar la Constitución de la Nación. Sí, así es, totalmente. No lo dicen abiertamente, pero nosotros, personas inteligentes, nos damos cuenta que sí, eso se viene. Si no es este año, el próximo, todo depende del cambio de gobierno. Entonces, creo que toda la comunidad, toda la ciudadanía tendría que empezar a involucrarse un poquito más, porque tenemos que defender nuestra patria. Nosotros, los jujeños, hemos defendido desde, no sé, ya hace 500 años que venimos defendiendo la puerta norte, ¿no? Y 200 años desde que el Estado Nacional se ha conformado, y seguimos defendiendo. Al día de hoy, en este siglo, en el siglo de la tecnología y de la información, nosotros estamos defendiendo desde donde nos corresponde la puerta norte, para que las multinacionales, o colonización, como lo quieran llamar, no nos invadan. Nos están invadiendo. Nos invaden porque tenemos recursos naturales valiosísimos, porque somos un país que tiene agua dulce, y ellos o nos quieren robar el agua o nos la quieren contaminar. De cualquier forma nos quieren sacar nuestros recursos. Entonces es gravísima la situación. Por lo tanto, por ejemplo, en este Día de la Mujer Indígena me gustaría homenajear, saludando a todas las mujeres luchadoras del Tercer Malón de la Paz, que están hace más de un mes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde jueces que nosotros pagamos con nuestros impuestos se dan el lujo de no atender la gente que está luchando por la patria. Bien, Natalia. El Tercer Malón de la Paz creo que es históricamente, ¿no?, un hito en la lucha por nuestra tierra, por nuestra agua. Y bueno, eso es lo que tenemos que apoyar. Creo que me extendí un poco. No, está bien. No, obviamente, totalmente. Estamos totalmente de acuerdo con todo lo que decís, Natalia, no, obviamente. Nosotros también, desde nuestros medios de comunicación, estamos acompañando todo el proceso de lucha, ¿no?, que lleva adelante el Tercer Malón de la Paz, pero también consultarte, ¿no? El día de ayer estuvieron volviendo, ¿no?, una delegación del Tercer Malón de la Paz, ¿no?, de comunidades indígenas que llegaron a Abrapampa, ¿no? Y bueno, muchas de las declaraciones, ¿no?, el por qué, digamos, se vuelven, tiene que ver justamente con el armado de esta comisión investigadora, ¿no?, que va a realizar sobre los hechos de violencia que ha desarrollado el gobierno de la provincia de Jujuy sobre distintos actores sociales. No, en tu caso, ahí va la pregunta, digamos. En tu caso también, tú
tu persona, digamos, ha sufrido algún tipo de persecución, porque hay muchísimos casos, ¿no? En los cuales hay muchos relatos por ahí de vulneración de derechos. No sé si en tu caso ha pasado esto. Sí, sí, justamente por eso yo no estoy en Buenos Aires ahora en este momento. El día 14 de julio me llegó una orden de detención y, bueno, obviamente yo estaba en el norte, estaba en Purmamarca en este momento, la presentación y todo eso llegó acá a mi casa. La recibe mi esposo y bueno, y desde ahí comienza todo un tema, ¿no? Porque tuvimos audiencia con la fiscal de Mahuaca, me denunciaron por secuestro porque el día 19 de junio, después de la represión del 17 de junio en Purmamarca, 3 policías de civil pasaban por medio de toda la gente, que en ese momento había muchísima gente y estaban muy enojados por lo de la represión. El gobernador Gerardo Morales ha hecho esto, ¿no? Porque mandan a estos 3 policías a pasar por medio de la gente con la intención de que la gente los agreda. Ellos querían que la gente los golpea a esos 3 policías, que les hagan daño de manera que ellos puedan tener una excusa para volver a reprimir. Entonces leímos el mensaje y nos dimos cuenta que era una trampa. Entonces nosotras las mujeres paramos eso, no dejamos que nadie le toque a esos 3 policías. No los pegaron, no los tocaron, no le hicieron nada. Solamente los retuvimos 2 minutos ahí sentados en la cocina, mientras venían otras mujeres y hicimos un cordón de mujeres y los sacábamos sanos y salvos a los 3 policías hasta la gendarmería de Purmamarca, donde les dimos la libertad y les dijimos que no pasen por ahí porque bueno, la gente estaba muy enojada y ahora los pudimos salvar y después no sé, era cuestión de estar justo en ese momento, ¿no? Bueno, la policía obligó a esos 3 policías que me denuncien por secuestro. Y bueno, me denunciaron, tenía una orden de detención a la que tuvo que responder mi abogada. Bueno, después tuvimos una audiencia. En la audiencia al principio me querían dar 30 días de detención. Después, como habían ordenado allanamientos en otros lugares donde no era mi domicilio, se pudo lograr, ¿no? Que se revoque la orden de detención, pero me pusieron restricciones como que no puedo salir de la provincia mientras dure este proceso de juicio, no sé qué están haciendo. También me quitaron el celular, me sacaron el celular, todos los contactos, o sea, perdí un montón de contactos. También tengo que ir cada 15 días a firmar caución en Humahuaca, o sea, todo una persecución jurídica, le digo yo. Y después nosotros seguimos en la permanencia en Purmamarca. El 14 de agosto, bueno, ustedes saben que desalojaron la permanencia ahí en Purmamarca y por eso estamos al costado de los vías. Y seguimos, pero la idea es continuar con la lucha apoyando a toda la gente que está en Buenos Aires, porque estamos conscientes, ¿no? Y tenemos la convicción de que nuestra lucha es justa. Estamos luchando por el agua, por la Pachamama y no hay ninguna manera de que nos hagan salir de esta lucha. Entonces, sí hay persecución. También me llegó una contravencional el día después de que hicimos la minga de la palabra, donde vinieron personas de Ecuador,
textiles, vinieron de los mapuches de Buenos Aires y de Bariloche. Hicimos una amiga de la palabra eh, para enseñarnos mutuamente entre las mujeres cómo defendernos, cómo nos defendemos acá. Nosotros contamos, ellos nos contaron cómo se defienden en Chile, cómo se defienden en Ecuador, y enriquecemos nuestros conocimientos de manera de ver, ¿no? qué otra estrategia, qué otra cosa hacer. Entonces, bueno, ese día que hicimos la amiga de la palabra, llego a mi casa a la noche y me doy con una contravencional. Obviamente, otra vez le mandé toda a la abogada para que haga cargo de este asunto que yo no sé mucho. Bueno, estoy esperando la audiencia también de la contravencional. Así que bueno, sí, hay persecución sobre mi persona, hay persecución política también, porque nosotros vivimos en un asentamiento y nuestros lotes son fiscales. Entonces, como a mí no me pueden hacer nada, siempre se lo agarran con mi hermano, lo persiguen, quieren sacarle, quieren quitarle el lote, lo acusan de un montón de cosas, porque lo quieren sacar, ya es la cuarta vez que intentan sacarlo, y tuvimos que poner abogados también para eso, y bueno, sí, la persecución es total, ¿no? Para todos. No es solamente hacia mi persona, sino que también hacia mi familia. Bien, claro, bien. Y bueno, nosotros sabemos que eso lo tenemos que afrontar, mi familia sabe que obviamente sí me dicen callate, ya no hables tanto, no hagas video, no hagas eso, porque no puedo... No des entrevistas, por ejemplo, como ahora. No puedo dejar de hablar sabiendo que están pisoteando a nuestros hermanos en el norte, sabiendo que están persiguiendo a otras personas también, sabiendo que están persiguiendo a los hijos de las comuneras, sabiendo que la policía está actuando impunemente en la cuna. Entonces, no puedo callarme. Y obviamente vamos a recurrir a todas las radios y a todos los medios posibles, y es que en algún momento intentan desalojar a algunos de mis familiares. Bien. Bueno, y nosotros, bueno, estamos predispuestos, ¿no? Natalia, obviamente, está abierto acá todos los medios de comunicación que tenemos, ¿no? La radio y tanto así también prensa Llancas Maqui. Nos estamos acompañando, como te digo, todo el proceso de lucha de todas las comunidades indígenas, no solamente ahora con el tercer Malón de la Paz, sino también nuestros medios de comunicación ya vienen hace bastantes años trabajando, ¿no? sobre la causa de los pueblos originarios. Así que bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo que hayas accedido a esta entrevista, ¿no? Para conocerte un poco, ¿no? Porque nos interesa saber también cómo las mujeres, ¿no? tienen un gran protagonismo en la lucha por los derechos de las comunidades indígenas, y como vos lo dijiste, ¿no? y del agua y de la vida en especial. Así es. Y bueno, también a la audiencia pedirle el acompañamiento de los jujeños y las jujeñas en las permanencias, en las marchas de los docentes y de las docentes que están también siendo perseguidos, siendo burlados, porque he escuchado en algunos medios que el gobernador Gerardo Morales se burla de los docentes, diciendo que ellos son su club de fans, por ejemplo. En vez de llamarlos al diálogo real, de sentarse seriamente a hablar en paritarias, donde se dé la oportunidad a los docentes de decirles lo que necesitan cobrar para poder trabajar tranquilos y para poder desarrollar un mejor potencial en las aulas, ¿no? Así es. Lo que hacen ellos en las paritarias es repudiable, porque los llaman a sentarse en las paritarias y en vez de dejarlos hablar directamente les dicen cuánto le van a pagar y listo, y se acabó el diálogo, y eso no es diálogo. Subestima este gobernador a todas las comunidades originarias, a las comunidades indígenas de toda la provincia, y subestima a los docentes jujeños. En el Día de la Mujer Indígena también me gustaría homenajear a
alumna de la escuela normal que tuvo la valentía de decirle algunas verdades al gobernador. Mucha gente la tachó de maleducada y de un montón de cosas. En nuestro caso, nosotros desde el Tercer Malón de la Paz acompañamos a esa alumna que tuvo la valentía de decir lo que mucha gente quiere decir y no se anima. Entonces, estamos con ella y con su familia. Seguramente también están sufriendo algún tipo de persecución, lo sabemos porque es la única manera que tiene este gobierno de proceder. Así que bueno, sin nada más que decirle y sin quitarle todo el programa. No, está bien. A ver qué digo. Vamos a tener muchísimo más tiempo para seguir conversando de muchísimas más cosas, porque esto no se acaba, vos lo dijiste, digamos, ¿no? Y por eso también se hace una invitación a todo el pueblo jujeño a pronunciarse también, ¿no? En favor de la lucha de los docentes, de los trabajadores y en especial, obviamente, porque creemos que sintetiza toda la lucha de la provincia por los derechos y por la vida, la lucha de las comunidades indígenas en el Tercer Mundo de la Paz. Así que bueno, nuevamente agradecerte, Natalia, y bueno, estaremos escuchando, conversando en alguna otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y bueno, espero que toda la audiencia nos acompañe, los esperamos. Yo soy más en Purmamarca, pero igual los esperamos en cualquier sector de lucha. Bien, hasta luego, nos vemos. Los olvidados, por nuestros hijos, vivo para siempre. Cada día que usted la hizo conmemora el día. De la memoria, somos los dueños de este suelo, los guardianes de toda existencia. Somos el pueblo siempre presente, el mismo canto todos hermanos, los caídos, los olvidados, por nuestros hijos, vivo para siempre. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
Bien, seguimos ya en esta edición especial que también se ha extendido un poco y entendemos también a partir de las invitadas que tenemos en el día de hoy y con quien vamos a seguir hablando. A la vez invitamos a todos los que nos están escuchando que sigan tanto la página de prensa Llancasmaqui como también de Radio Chasqui, porque a lo largo del día, así como les veníamos contando, hay varias actividades destinadas también a conmemorar, por un lado, este Día Internacional de la Mujer Indígena, como también a seguir visibilizando las actividades del Tercer Malón de la Paz. En este caso también, y además de estar atentos todo el día, les contamos que para la noche, ya terminando la jornada, tenemos un conversatorio con 4 warmis de distintas comunidades que también tienen lo suyo para decir, ¿no? El Warmikunak Rimanakui, warmis en el Tercer Malón de la Paz, a partir de horas 21 acá por la página de Prensa Originaria Llancasmaqui y también por Radio Chasqui pueden verlo. En este caso van a estar también conversando con nosotros Paula Coronel, de la comunidad de Caspalá, departamento de Valle Grande, la comunidad de Caspalá que también ha participado muchísimo y digamos que ha sido parte de una lucha muy grande en estos últimos tiempos, en estos últimos meses. Milagros Lamas, comunidad Pozo Colorado, cuenca de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc. También tenemos a Aurora Choque, invitada para este conversatorio, quien es parte de la comunidad Coyamboy del pueblo de Atacama, y Dulce Pachi, referente de la comunidad Collasuyo-Marca, que también es parte digamos, forma parte activa de el Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui. Esta noche a partir de horas 21, junto a Verónica Vale, quien va a estar haciendo justamente los intercambios y moderando este conversatorio, es que los esperamos también para ir conociendo un poco más acerca de la vida, de las actividades y de la lucha, y también un poco también de la forma de pensar, de la espiritualidad que tiene la misma cultura andina y originaria en distintas partes y en distintas regiones de nuestra provincia, ¿no? Así es, Fernando. Bueno, sí, muy bien hecha la invitación. Nos estábamos olvidando, ¿no?, de ese detalle, y el cual va a salir obviamente por nuestra página ahí de prensa originaria de Llancasmaqui. Así que bueno, hecha la invitación para las 21 horas, horario en el cual va a arrancar este conversatorio, que es parte, ¿no?, como te decía, del cronograma, ¿no?, que ya empezó a desarrollarse, ¿no?, del Tercer Malón de la Paz, ¿no? Hay actividades, como te digo, en la provincia de Jujuy, como así también en Buenos Aires, y en este sentido obviamente se están desarrollando distintas. Ahora hay actividades, ¿no? A ver, sí, ¿qué podríamos decir? Ya, bueno, ya pasaron las 10 de la mañana, ¿no? Se estuvo realizando la marcha al Congreso nuevamente, junto a hermanas, dice, indígenas de la ciudad, ¿no? Ahí en Buenos Aires, compañeras también de organizaciones sociales, de gremios, autoconvocados y autoconvocadas, ¿no? A una reunión en el cual estuvieron participando con el bloque de género y diversidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto debe estar pasando ahora. No, ahí mismo, recién sí. Creo que Sergio nos decía recién que están transmitiendo en vivo allá, no sé si por nuestra página. Tenemos ahí nuestro corresponsal, capaz que se esté superponiendo las transmisiones, ¿no? Nosotros no deberíamos estar en este horario, pero estamos todavía. Sí. Así que bueno, a las 1 de la tarde, bueno, el almuerzo comunitario en el lugar de resistencia, que sería la Plaza Lavalle. No, a las 3 de la tarde el Círculo de Sanación y Fortalecimiento de las Mujeres Indígenas en la lucha del territorio, ¿no? Dice, recibimos a las hermanas indígenas de la ciudad, a las hermanas de las organizaciones sociales y las hermanas autoconvocadas, y a todos y todas las hermanas que quieran sumarse, ¿no? A las 5 de la tarde, 17 horas, agenda cultural. Las hermanas y maloneras compartirán el arte ancestral y milenario, danzas, coplas, música grupal, etcétera, ¿no? Y a las 7 de la tarde, proyección del video de la lucha de las maloneras contra la reforma inconstitucional de Jujuy. 7:30, festival de música y danzas con participación de reconocidas artistas de nuestro país. Y como cierre, ¿no?, a las 21 horas, un evento que estará transmitido exclusivamente por Prensa Originaria de Llancasmaqui, el conversatorio virtual Warmikunak Rimanakui, Warmis en el Tercer Malón de la Paz, obviamente con las participaciones que vos recién nombrabas, ¿no? Doña Aurora Choque,
Milagros Lamas, ¿no? Paola Coronel y Dulce Paxi. Así que bueno, hecha la invitación, ahí recién estuvimos comunicando. Bueno, no vamos a poder realizar la segunda entrevista, lamentablemente, la vamos a dejar para el día de mañana. No sé a quién le toca hacer programa el día de mañana, pero va a tener ahí una invitada muy especial, ¿no? Así que, porque vamos a continuar, ¿no? Es la semana del Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿no? Es la semana de las mujeres, esta semana en realidad, no solamente es el día de hoy, sino que durante toda la semana va a haber actividades enmarcados en el Día Internacional de la Mujer Indígena y nosotros no podemos quedar ajenos, ¿no? Obviamente. Así que bueno. Nos despedimos, Fernando. A ver, hemos arrancado tipo 10 y 20 y estamos a las 11 y 45. El programa tiene que empezar a las 10 de la mañana y culminar por ahí pasadita a las 11 y 10, 11 y cuarto máximo, ¿no? Pero bueno, hoy nos hemos pasado. Unas últimas palabras, Fernando. Saludos justamente a todos los hermanos, hermanas que nos están escuchando y de alguna forma también reafirmar esta importancia que tiene el poder reconocer a las mujeres como parte de una historia activa y que hasta el día de hoy sigue siendo una fuerza muy importante en nuestras vidas. También, bueno, aprovechamos para saludar a todos los hermanos, hermanas que están ahí en Buenos Aires y que van a ser parte de las distintas actividades. Saludo a Chasqui Kuntor, que ahí seguramente está haciendo las transmisiones en vivo. Vemos que hasta hace poquito estaba la transmisión que estaba realizando y nada, la verdad que como siempre... Chasqui Jorge creo que es. Chasqui Jorge, o Kuntur Jorge, ¿será? Kuntur Jorge puede ser. Él se me hace, él es corresponsal exclusivo ahí del equipo de la radio en Buenos Aires. Che, bueno, sí. Ahí no, hay muchas personas que nos preguntan, ¿no? Sobre el tema de dónde nos pueden escuchar, ¿no? La radio, bueno, sale obviamente en el aire a través de la 88.7, pero en Palpalá, ¿no? En todo lo que es Palpalá y nos pueden escuchar. Y después a través de las distintas plataformas, ¿no? Por internet nos pueden escuchar. Pueden escuchar los programas en vivo en Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, en el portal de Facebook, ¿no? Exclusivo. Este programa únicamente que es de Ñucanchis Cancunápac sale en los dos portales, ¿no? Tanto en Radio Chasqui como así también en Prensa Original de Llancamaqui. Es el único programa, ¿no? que sacamos al aire a través de este canal. Después pueden escuchar, obviamente, a través hay una aplicación que siempre compartimos, que es la de Seno Radio, ¿no? Seno FM dice. Le cliquean ahí en ese link y pueden escuchar la radio todo el día, ¿no? Todo el día ahí tenemos programas grabados, música andina, no sé, música latinoamericana, ¿no? Y durante todo el día está andando ahí la radio en ese link. Y después, obviamente, que también tenemos nuestros portales en Facebook, Instagram, tanto de Prensa Llancamaqui como Radio Chasqui. También estamos en Twitter, si no me equivoco. Y ahí se me fue. Pero bueno, en YouTube, perdón, ¿no? El canal oficial de donde también están grabados todos los programas de Radio Chasqui Jujuy están en YouTube, ¿no? Búsquenlo así, Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, ingresan y ya van a ver una multiplicidad de videos y obviamente todos los programas que hacemos en Radio Chasqui Jujuy. Así que bueno, invitarlos a todos a que sigan ahí, ¿no? Pendientes de todo lo que hacemos en estos dos medios de comunicación que son Prensa Llancamaqui y Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Así que bueno, nos despedimos, Fernando, yo me despido, ¿no? Un gusto estar nuevamente en la radio. Mi nombre es César Inti Angulo y nos estaremos encontrando en cualquier oportunidad. Así es, buenísimo. Entonces, como siempre, esperamos que esta información les sea útil y será nuevamente hasta encontrarnos. Tincuna Cama. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñucanchis Cancunápac. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.